El poder oculto de la paciencia en tiempos de dificultad. Vivimos en un mundo acelerado, donde todo parece suceder de forma instantánea. Las redes sociales nos ofrecen una gratificación instantánea. Las compras en línea se entregan al día siguiente, e incluso nuestros teléfonos inteligentes nos permiten comunicarnos con personas de cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. Este constante acceso a la inmediatez nos ha condicionado a esperar que todo a nuestro alrededor también ocurra con la misma rapidez. Pero, ¿qué pasa cuando la vida no se ajusta a esta regla? ¿Qué pasa cuando, en lugar de resultados rápidos, nos encontramos con tiempos difíciles que parecen nunca terminar? Aquí es donde entra en juego el poder oculto de la paciencia. La paciencia, una virtud que durante mucho tiempo se ha considerado una simple habilidad de esperar, es mucho más que eso. Es un estado mental profundo, una herramienta interna que tiene la capacidad de cambiar nuestra forma de ver las situaciones, especialmente aquellas que nos desafían. Cuando nos enfrentamos a dificultades, la paciencia no es simplemente una forma de resistencia pasiva. La paciencia es una fuerza transformadora que puede cambiar nuestra perspectiva, ayudándonos a mantener la calma, la claridad y la serenidad, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Imagina por un momento que te encuentras frente a una de las pruebas más duras de tu vida. Una enfermedad inesperada, una pérdida profunda, o un desafío personal que pone a prueba tus límites. En momentos como estos, la ansiedad, el miedo y la desesperación pueden ser abrumadores. La incertidumbre puede generar un dolor insoportable, y es fácil caer en la trampa de la frustración, el estrés y la ira. Sin embargo, es en estos momentos cuando la paciencia entra en escena como una herramienta poderosa para ayudarte a navegar por la tormenta. La paciencia en tiempos de dificultad no se trata de quedarse quieto esperando que las cosas cambien por sí solas. Tampoco se trata de negar la gravedad de lo que estamos enfrentando. En cambio, se trata de aceptar la situación tal como es, sin perder nuestra paz interior. Es aprender a mantener la calma incluso cuando el entorno nos impulsa a reaccionar de forma impulsiva o emocional. La paciencia nos permite tomar un paso atrás, reflexionar y responder con sabiduría, en lugar de reaccionar con rabia o desesperación. Este enfoque de la paciencia no significa que debamos ser inactivos. La paciencia activa es una forma de tomar el control de nuestros pensamientos y emociones, reconociendo que aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. La paciencia se convierte en una fuente de fortaleza, porque, al mantener nuestra paz interna, podemos encontrar soluciones a los problemas de una manera más clara y efectiva. Nos da la capacidad de esperar el momento adecuado para actuar, y nos enseña que a veces, el mejor curso de acción es simplemente esperar con confianza, sin perder la fe. A lo largo de la historia, muchos líderes y sabios han destacado el valor de la paciencia. En momentos de dificultad, aquellos que han logrado superar grandes desafíos a menudo lo han hecho gracias a su capacidad para ser pacientes. La paciencia les ha permitido resistir las adversidades, aprender de las experiencias difíciles y emerger más fuertes. Esta virtud no solo nos ayuda a sobrellevar las crisis, sino que también nos enseña lecciones valiosas que solo se pueden aprender con el paso del tiempo. En este sentido, la paciencia es mucho más que solo esperar. Es una práctica de autocontrol, una forma de confiar en que todo lo que necesitamos está en el momento adecuado. Nos enseña que la vida no se trata de correr de un objetivo a otro, sino de vivir en el proceso y encontrar significado en cada paso que damos. Es un recordatorio de que las dificultades no duran para siempre y que, aunque el dolor y el sufrimiento pueden ser intensos, siempre hay un propósito detrás de cada experiencia, incluso cuando no podemos verlo inmediatamente.
En los momentos más oscuros de la vida, la paciencia nos invita a confiar en el tiempo. Nos recuerda que las cosas suceden cuando deben suceder y que, a menudo, nuestras pruebas más difíciles son las que nos preparan para algo mucho mejor en el futuro. Si aprendemos a cultivar la paciencia, no solo seremos capaces de enfrentar nuestras dificultades con mayor sabiduría, sino que también descubriremos una paz interna que nos acompañará en cada desafío que enfrentemos. La paciencia no es solo un pasivo esperar, sino un activo aprender, crecer y confiar en que todo se resolverá en su tiempo. Por lo tanto, cuando las dificultades se presenten en tu vida, recuerda que la paciencia es un poder oculto que tienes dentro de ti. No subestimes su capacidad para cambiar tu vida. La paciencia no solo te ayudará a resistir las tormentas, sino que te permitirá transformarlas en oportunidades para aprender, crecer y salir fortalecido. La paciencia es una invitación a abrazar la incertidumbre, a aceptar lo que está fuera de nuestro control y a confiar en que el tiempo tiene una manera mágica de revelar las respuestas que necesitamos. En resumen, la paciencia es el aliado secreto que nos acompaña a lo largo de nuestra travesía por la vida. Es posible que, al hablar de la paciencia, muchos piensen que se trata únicamente de esperar que las cosas mejoren por sí solas. Sin embargo, esta perspectiva limita enormemente el verdadero poder de la paciencia. La paciencia no es solo un estado pasivo de inactividad. Por el contrario, es una de las herramientas más poderosas para transformar nuestras vidas, especialmente en momentos de dificultades. En este bloque, vamos a profundizar en cómo la paciencia puede convertirse en una herramienta de transformación interna que nos permite superar nuestras pruebas más duras y salir de ellas más fuertes, más sabios y más conectados con nuestra propia esencia. Para entender cómo la paciencia puede ser transformadora, primero es importante reconocer que en la vida no siempre tenemos el control sobre los eventos externos. A menudo, nos enfrentamos a situaciones que nos resultan incómodas, dolorosas o incluso aterradoras. En estos momentos, nuestra respuesta inicial es a menudo la de luchar contra la situación, intentar forzar un cambio inmediato o desesperarnos ante lo que parece ser una crisis. Pero lo que realmente necesitamos en esos momentos no es una solución rápida, sino la paciencia para aceptar lo que estamos viviendo, para darnos el espacio necesario para sanar y para permitir que el proceso de transformación ocurra. La paciencia, cuando se practica de manera activa, se convierte en un acto de autocuidado y sabiduría. Al resistir el impulso de reaccionar impulsivamente a las dificultades, nos damos la oportunidad de tomar una pausa y ver las cosas desde una perspectiva más amplia. En lugar de dejar que nuestras emociones nos controlen, podemos aprender a controlar nuestras emociones y pensamientos, lo que nos da el poder de tomar decisiones más equilibradas y sabias. Este proceso de reflexionar antes de actuar es un ejemplo claro de cómo la paciencia puede transformar nuestra respuesta ante la adversidad, cambiando nuestra experiencia de sufrimiento a una de crecimiento. Además, la paciencia no solo nos ayuda a manejar las dificultades actuales, sino que también tiene un impacto duradero en nuestra vida emocional. Cuando somos capaces de ser pacientes con nosotros mismos, podemos reconocer nuestras imperfecciones y limitaciones sin juzgarnos de manera severa. La paciencia nos permite ser amables con nosotros mismos en los momentos difíciles, lo que a su vez nos ayuda a cultivar una relación más saludable y compasiva con nuestra propia persona. En lugar de ver nuestros errores como fracasos, podemos verlos como oportunidades para aprender, crecer y evolucionar. La paciencia también juega un papel crucial en el desarrollo de nuestra fe. En momentos de dificultad, muchos de nosotros nos vemos tentados a perder la esperanza y dudar de nuestro propósito en la vida. Pero cuando aprendemos a ser pacientes, también aprendemos a confiar. La paciencia nos enseña a confiar en que todo ocurre por una razón, aunque no siempre podamos comprenderla en el momento.
Nos ayuda a ver que las pruebas y los obstáculos no son el final del camino, sino parte del proceso necesario para nuestra transformación y crecimiento personal. Una de las formas más profundas en que la paciencia nos transforma es a través de la aceptación. Aceptar lo que no podemos cambiar es un acto de liberación. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y aceptamos la realidad tal como es, nos liberamos de la angustia y la frustración que a menudo nos genera el intentar controlar lo incontrolable. Esta aceptación nos permite avanzar sin resistencia, lo que, paradójicamente, nos lleva a encontrar soluciones más efectivas a nuestros problemas. Al aprender a ser pacientes con el proceso de la vida, encontramos que, en lugar de estar atrapados en el sufrimiento, estamos más conectados con nuestro propósito y la paz interior. Una vez que comenzamos a practicar la paciencia, notamos que nuestra capacidad para manejar el estrés, la ansiedad y las dificultades aumenta considerablemente. En lugar de reaccionar ante cada desafío con miedo o angustia, aprendemos a dar un paso atrás, respirar profundamente y confiar en que la respuesta adecuada llegará en el momento adecuado. La paciencia se convierte en una herramienta de autoconocimiento que nos permite descubrir nuestra fortaleza interna y nuestra capacidad para adaptarnos y superar cualquier situación. La transformación que la paciencia puede generar también tiene un impacto en nuestras relaciones interpersonales. En momentos de conflicto, muchas veces nuestra reacción inicial es responder de manera defensiva o impulsiva. Sin embargo, cuando practicamos la paciencia, aprendemos a escuchar de manera más profunda y a comunicarnos con más empatía. Esto mejora significativamente nuestras relaciones, ya que la paciencia nos permite ver las cosas desde la perspectiva del otro y responder con comprensión en lugar de juicio. De esta manera, la paciencia no solo es útil cuando estamos enfrentando tiempos de dificultad, sino que también es una virtud que nos beneficia en todos los aspectos de la vida. Nos ayuda a mejorar nuestras relaciones, a desarrollarnos emocionalmente y, lo más importante, a mantener una paz interior que nos permite vivir de manera más plena y serena. La paciencia es, por lo tanto, una herramienta de transformación poderosa que nos ofrece la oportunidad de ver la vida no como una serie de obstáculos que debemos evitar, sino como un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y evolución. Uno de los aspectos más profundos de la paciencia en momentos de dificultad es cómo se conecta directamente con nuestra fe. La paciencia no es solo una habilidad práctica para manejar las adversidades, también es una manifestación profunda de nuestra confianza en algo mayor que nosotros mismos. En este bloque, vamos a explorar cómo la paciencia actúa como una prueba de fe, ayudándonos a desarrollar una relación más sólida y profunda con Dios, especialmente en los momentos más oscuros de nuestra vida. Cuando atravesamos momentos de dificultad, es fácil sentirse abrumados por la situación. La mente humana tiende a ser impaciente y busca resultados inmediatos. Queremos que las dificultades se resuelvan rápidamente. Pero la realidad es que muchas veces las respuestas a nuestras oraciones o peticiones no llegan de inmediato. Este es el momento en el que la paciencia se convierte en una prueba fundamental de nuestra fe. La paciencia no solo es esperar pasivamente, es esperar activamente con la creencia de que, aunque no vemos la solución en el momento, Dios está obrando en nuestras vidas. La paciencia es confiar en que su plan es perfecto, incluso cuando no entendemos por qué estamos pasando por lo que estamos viviendo. En la Biblia, encontramos múltiples ejemplos de personas que enfrentaron grandes desafíos y dificultades, pero que demostraron una fe inquebrantable a través de su paciencia. Job, por ejemplo, es un ejemplo paradigmático de cómo la paciencia y la fe pueden ir de la mano. A pesar de perder todo lo que tenía, Job nunca perdió su confianza en Dios, ni se rindió ante las adversidades. Job entendió que la paciencia en medio del sufrimiento no significa simplemente esperar a que pasen las dificultades,
sino confiar en que el propósito de Dios en nuestras vidas es más grande que cualquier obstáculo o sufrimiento temporal. La paciencia en tiempos de dificultad también nos ayuda a recordar que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Es fácil caer en la trampa de la desesperación y sentir que estamos abandonados, pero la fe nos recuerda que Dios está con nosotros en todo momento, incluso cuando no lo sentimos o no lo entendemos. La paciencia nos permite descansar en la verdad de que, incluso en los momentos de dolor, Dios está obrando en nuestra vida de maneras que no podemos ver de inmediato. La paciencia, por lo tanto, se convierte en un acto de rendición, de dejar ir el control y confiar en que Dios tiene el control absoluto sobre nuestra vida y nuestras circunstancias. Cuando estamos en medio de una prueba, la paciencia nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa. En lugar de centrarnos solo en el dolor o la angustia de la situación, la paciencia nos invita a ver más allá de la tormenta y recordar que Dios tiene un propósito para nosotros. Este enfoque nos ayuda a mantener la perspectiva correcta durante las pruebas, entendiendo que nuestro sufrimiento no es en vano, sino que forma parte de un proceso más grande de transformación y crecimiento. La paciencia nos enseña a ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, incluso cuando todo parece oscuro. La paciencia también fortalece nuestra fe al ayudarnos a desarrollar una dependencia más profunda de Dios. En tiempos de dificultad, tenemos la oportunidad de acercarnos a Él de una manera más íntima, aprendiendo a depender de su sabiduría y dirección. La paciencia nos enseña a esperar en Dios, a confiar en sus tiempos y a someternos a su voluntad, sabiendo que su plan es perfecto, incluso cuando no comprendemos todo lo que está sucediendo. Al esperar pacientemente, estamos demostrando que nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en su fidelidad. Además, la paciencia en los momentos de prueba nos permite experimentar la gracia de Dios de una manera más profunda. Es en los momentos de espera que aprendemos a ser humildes, a reconocer nuestras limitaciones y a rendirnos ante la soberanía de Dios. La paciencia nos ayuda a liberarnos del orgullo y de la necesidad de control, permitiéndonos ser más receptivos a su dirección. Este proceso de rendición nos lleva a una mayor paz y sabiduría, ya que nos recuerda que, al final, no es nuestra fuerza la que nos sostiene, sino el poder y la gracia de Dios. Otro aspecto importante de la paciencia como prueba de fe es cómo nos prepara para los desafíos futuros. Cada vez que enfrentamos una dificultad con paciencia, nuestra fe se fortalece. Cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y para aprender a confiar más profundamente en Él. La paciencia, por lo tanto, no solo es valiosa en el momento presente, sino que también nos prepara para enfrentar futuras dificultades con una mayor sabiduría y fortaleza. Aprendemos que las pruebas no son el fin de la historia, sino una parte del viaje que nos lleva más cerca de Dios. Por último, es importante entender que la paciencia no significa simplemente resignarse pasivamente a nuestra situación, sino ser activos en nuestro proceso de espera. Significa tomar la decisión de confiar en Dios, incluso cuando no vemos la solución. Significa seguir adelante, día tras día, sabiendo que estamos siendo sostenidos por su gracia. La paciencia, por lo tanto, es una manifestación de nuestra fe viva, que sigue creciendo y evolucionando a medida que enfrentamos las dificultades de la vida. Al practicar la paciencia, estamos cultivando una relación más profunda con Dios y demostrando nuestra fe en su bondad y en su capacidad para llevarnos a través de cualquier dificultad. Una de las enseñanzas más poderosas sobre la paciencia que encontramos en la Biblia proviene de la vida misma de Jesús. Durante su tiempo en la tierra, Él fue el ejemplo perfecto de cómo manejar la paciencia, incluso en los momentos más difíciles. Desde su ministerio hasta su sacrificio en la cruz, Jesús nos mostró que la paciencia no es solo una virtud,
sino una herramienta esencial para cumplir con el propósito divino en nuestras vidas. La vida de Jesús estuvo marcada por momentos de sufrimiento, incomprensión y rechazo. A pesar de su divinidad, Él eligió ser paciente y esperar el momento adecuado para actuar, para enseñar y, sobre todo, para salvar a la humanidad. Su paciencia no solo fue un acto de resistencia pasiva ante el sufrimiento, sino una afirmación activa de su confianza total en el plan de Dios. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el episodio de la cruz, cuando Jesús, en medio de su sufrimiento físico y emocional, no respondió con ira o desesperación, sino con calma, compasión y paciencia. En Lucas 23:34, mientras era crucificado, Jesús oró por aquellos que lo estaban matando, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta profunda paciencia y misericordia que Jesús mostró nos recuerda que, aunque enfrentemos circunstancias de gran dolor, podemos responder con la misma paciencia que Él. Este acto no solo fue un testimonio de su amor incondicional, sino una manifestación de la profunda confianza en el plan de salvación que Dios tenía para Él y para todos nosotros. Es importante recordar que Jesús no actuó impulsivamente o con prisas. Sabía que su tiempo había llegado y esperó pacientemente el momento en el que su sacrificio sería la respuesta perfecta para la humanidad. Este nivel de paciencia requiere una profunda fe y una comprensión clara de que las pruebas que enfrentamos tienen un propósito que solo será revelado en el momento adecuado. En la vida cotidiana, muchas veces nos sentimos impacientes por obtener respuestas o resultados rápidos, y nos frustramos cuando las cosas no ocurren según nuestros planes. Sin embargo, Jesús nos enseña que la paciencia es una parte fundamental de nuestra obediencia a Dios. Esperar en el tiempo perfecto de Dios es un acto de fe que nos permite alinearnos con su voluntad y experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Como Jesús, debemos aprender a esperar pacientemente en el proceso, sin forzar las cosas ni tomar atajos. La paciencia es el camino hacia la madurez espiritual y el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Además de su paciencia en la cruz, Jesús también mostró una profunda paciencia a lo largo de su ministerio. Durante los 3 años que enseñó y sanó a multitudes, Él tuvo que lidiar con la incredulidad, el rechazo y la dureza de corazón de muchas personas, incluidas las autoridades religiosas de la época. A pesar de ser el Hijo de Dios, Él no se apresuró a imponer su poder o a forzar la aceptación. En lugar de eso, mostró paciencia al esperar que las personas comprendieran el mensaje del reino de Dios y lo aceptaran en su tiempo. Un ejemplo de esto es cuando Jesús tuvo que enfrentar la falta de fe de sus discípulos. A pesar de haber realizado milagros asombrosos, ellos a menudo mostraban dudas y temores. Sin embargo, en lugar de regañarlos o desanimarse, Jesús mostró paciencia y los instruyó con amor y comprensión. Cada desafío que enfrentaban era una oportunidad para aprender y crecer en su fe. Este enfoque de paciencia no solo fue para los discípulos, sino para todos nosotros, recordándonos que nuestra fe también se fortalece en los momentos de prueba, cuando aprendemos a esperar pacientemente la acción de Dios. Otra lección clave que podemos aprender de la vida de Jesús es la importancia de la paciencia cuando se trata de nuestros propios procesos de sanación y crecimiento personal. Al igual que Jesús, debemos aprender a confiar en el tiempo de Dios para nuestra curación, ya sea que estemos lidiando con una herida emocional, un problema de salud o una dificultad en nuestras relaciones. La paciencia nos permite esperar en Dios y permitir que Él trabaje en nosotros de una manera profunda y transformadora. Jesús nos enseña que la sanación no siempre es inmediata, pero a través de la paciencia podemos experimentar un proceso de restauración que nos lleva a un lugar más fuerte y más cercano a Dios. Al observar la vida de Jesús, podemos concluir que la paciencia es mucho más que una simple virtud.
Es una práctica espiritual poderosa que nos acerca más a la voluntad de Dios. Jesús nos mostró cómo vivir con paciencia, incluso en medio del sufrimiento, y cómo esa paciencia nos lleva a una mayor comprensión de su amor y propósito para nosotros. Si seguimos su ejemplo y cultivamos la paciencia en nuestras vidas, podremos experimentar una paz profunda que nos sostendrá a lo largo de cualquier dificultad que enfrentemos. La paciencia no es simplemente un acto de espera, sino una afirmación profunda de nuestra confianza en Dios. Cuando somos pacientes, no estamos simplemente aguantando el tiempo. Estamos entregándonos a su soberanía, confiando en que Él tiene el control de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. La paciencia refleja nuestra creencia de que los tiempos de Dios son perfectos y que no necesitamos apresurarnos o preocuparnos por lo que aún no ha llegado. En la vida, muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las que no entendemos por qué estamos pasando por momentos difíciles o por qué las cosas no suceden según lo que esperábamos. Sin embargo, la paciencia nos permite soltar esas preguntas y confiar en el proceso. Como nos enseña Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que nuestra capacidad para ser pacientes está directamente ligada a nuestra confianza en la guía divina. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil caer en la desesperación y en el deseo de encontrar soluciones rápidas. A veces, podemos sentir que nuestras oraciones no están siendo respondidas o que estamos siendo olvidados por Dios. Sin embargo, la paciencia es un recordatorio de que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. Él está utilizando cada momento de espera para fortalecer nuestra fe y preparar nuestro corazón para lo que viene. La paciencia nos permite comprender que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y que no estamos solos en nuestros tiempos de espera. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron tiempos de espera en sus vidas y que, al final, vieron que la paciencia había sido la clave para recibir las bendiciones de Dios. Un ejemplo claro es el del patriarca Abraham. Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones. Pero Abraham tuvo que esperar muchos años antes de ver el cumplimiento de esa promesa. Durante ese tiempo, Abraham experimentó dudas, incertidumbre y momentos de impaciencia. Pero a través de su paciencia, vio el cumplimiento de la promesa de Dios con el nacimiento de Isaac. La paciencia de Abraham no solo fue una prueba de su fe, sino también un testimonio de la fidelidad de Dios. La paciencia también se ve reflejada en el proceso de crecimiento espiritual. A menudo, deseamos tener una fe fuerte y madura de inmediato, pero Dios sabe que el verdadero crecimiento espiritual ocurre en el proceso de espera. La paciencia nos enseña a depender de Dios y a crecer en nuestra relación con Él. Cada vez que esperamos con fe y paciencia, estamos construyendo una base sólida para nuestra vida espiritual. En Romanos 5, 3, 4, se nos enseña que la tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este versículo revela que la paciencia no solo es el medio por el cual enfrentamos las dificultades, sino también el medio por el cual crecemos en nuestra esperanza y confianza en Dios. La espera nos enseña a estar atentos a la dirección de Dios. En la vida, podemos estar tan enfocados en el resultado final que no prestamos atención a lo que Dios está haciendo en el camino. La paciencia nos permite ser más conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y de cómo Dios está trabajando en nuestras vidas en cada paso. Al esperar con paciencia, podemos ver más claramente la forma en que Dios está guiándonos y aprendemos a ser más receptivos a su voz. Además, la paciencia nos ayuda a desarrollar una mayor humildad. A veces, nuestra impaciencia proviene del deseo de tener el control y de no estar dispuestos a esperar el tiempo adecuado. Sin embargo, la paciencia nos recuerda que no somos los que controlamos el tiempo o el destino.
Al confiar en el tiempo de Dios, estamos reconociendo que su plan es mucho mejor que cualquier cosa que podamos imaginar por nuestra cuenta. Esto nos ayuda a dejar de lado nuestro ego y a vivir con una actitud de humildad, sabiendo que todo lo que sucede en nuestras vidas está bajo el control soberano de Dios. La paciencia también tiene un impacto en nuestras relaciones con los demás. En nuestras interacciones diarias, es fácil ser impacientes con las personas que nos rodean, especialmente cuando estamos enfrentando nuestras propias luchas. Sin embargo, la paciencia nos permite extender la gracia y el perdón a los demás, tal como Dios lo hace con nosotros. Como dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia no solo es importante en nuestras relaciones con Dios, sino también en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Finalmente, la paciencia nos prepara para la bendición que viene después de la espera. Dios no nos deja en el proceso de espera sin razón. Él está trabajando para que, cuando llegue el momento de recibir su promesa, estemos completamente listos para disfrutarla. La paciencia no solo es un ejercicio de resistencia, sino una preparación para recibir lo que Dios ha planeado para nosotros. En Hebreos 10:36 se nos dice, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia nos prepara para la bendición que Dios tiene para nosotros y nos enseña a apreciar lo que hemos recibido con gratitud y humildad. La adversidad es una de las pruebas más grandes a las que nos enfrentamos en la vida, ya sea que estemos pasando por dificultades financieras, problemas familiares, pérdidas personales o cualquier otra situación desafiante. Es fácil perder la esperanza y caer en la desesperación. Sin embargo, en estos momentos es cuando la paciencia se convierte en nuestra herramienta más poderosa. La paciencia nos permite enfrentar la adversidad con la confianza de que, aunque no entendamos todo lo que está sucediendo, sabemos que Dios tiene un propósito en todo lo que estamos viviendo. La adversidad puede ser dolorosa, y nadie desea atravesar momentos difíciles. Sin embargo, la Biblia nos enseña que las pruebas son una parte importante del proceso de crecimiento espiritual. En Santiago 1:4 se nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia, teniendo su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este versículo nos muestra que las pruebas no son en vano. A través de ellas, Dios está obrando para perfeccionarnos y prepararnos para el futuro. A medida que enfrentamos la adversidad, la paciencia nos enseña a ser resilientes. En lugar de rendirnos ante la dificultad, aprendemos a resistir y a mantenernos firmes en nuestra fe. La paciencia nos da la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando todo parece oscuro y sin esperanza. Es importante recordar que la paciencia no significa inactividad. No se trata de quedarnos de brazos cruzados esperando que las cosas cambien. En cambio, la paciencia es un ejercicio de perseverancia, de seguir haciendo lo correcto incluso cuando las circunstancias no lo parecen. La paciencia nos ayuda a tomar un paso tras otro, confiando en que, con el tiempo, Dios cumplirá su promesa de restauración. La paciencia en la adversidad también nos ayuda a ver el propósito más grande que hay detrás de nuestras pruebas. A menudo, cuando estamos en medio de una dificultad, es difícil ver más allá del dolor inmediato. Sin embargo, con el tiempo, podemos mirar hacia atrás y ver cómo Dios utilizó esa prueba para fortalecernos y prepararnos para lo que viene. La paciencia nos permite tener una visión más amplia y ver que las dificultades que enfrentamos no son permanentes. Como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este versículo nos recuerda que nuestras pruebas, aunque dolorosas, tienen un
propósito eterno y que Dios está trabajando en nosotros para algo mucho mayor. En la adversidad, la paciencia también nos ayuda a mantener una actitud de esperanza. Cuando todo parece estar en contra, es fácil caer en el desánimo y en el miedo. Sin embargo, la paciencia nos enseña a confiar en que el futuro está en las manos de Dios y que Él tiene el control de todo. La esperanza es una de las virtudes más poderosas que podemos cultivar en momentos difíciles. Como dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La esperanza nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. La paciencia es lo que su tiempo es perfecto y que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. La paciencia nos ayuda a esperar con esperanza, sabiendo que las promesas de Dios son fieles y que, al final, todo tendrá un propósito en nuestras vidas. La espera paciente nos da una perspectiva eterna, recordándonos que nuestras dificultades son temporales, pero las bendiciones que Dios tiene para nosotros son eternas. Al aprender a esperar pacientemente, también desarrollamos una mayor empatía por los demás. A medida que experimentamos las dificultades y la espera en nuestras propias vidas, nos volvemos más comprensivos con los que están pasando por situaciones similares. La paciencia nos enseña a ser más compasivos, a ofrecer apoyo y a orar por los demás en sus tiempos de espera. La espera paciente no solo nos transforma a nosotros, sino que también nos ayuda a ser una fuente de aliento y esperanza para los demás. En resumen, la espera paciente tiene un poder transformador en nuestra vida. Nos enseña a confiar en Dios, a crecer en nuestra fe y a esperar con esperanza. Aunque la espera puede ser difícil, es en esos momentos cuando Dios trabaja en nuestros corazones, transformándonos a su imagen. La paciencia nos da una perspectiva eterna, nos enseña gratitud y nos ayuda a ser más empáticos con los demás. Al esperar pacientemente, experimentamos el poder de Dios de una manera profunda y significativa. La paciencia, aunque a menudo vista como una virtud difícil de cultivar, es uno de los más poderosos medios a través de los cuales Dios nos prepara para recibir sus bendiciones. En la vida, todos pasamos por momentos en los que parece que las promesas de Dios no se están cumpliendo. Estos momentos pueden generar frustración, desánimo y desesperación, pero la paciencia nos enseña a ver la situación desde una perspectiva divina. Nos recuerda que las bendiciones de Dios no siempre llegan cuando las esperamos, pero lo que ocurre durante el tiempo de espera es tan importante como la bendición misma. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que no estamos siempre listos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Él usa el tiempo de espera para purificar nuestros corazones, para enseñarnos lecciones valiosas y para prepararnos para la bendición que está por venir. Sin paciencia, podríamos no estar preparados para manejar lo que Él tiene para nosotros. Podríamos, sin darnos cuenta, desear algo antes de estar listos para recibirlo, lo cual podría traer consecuencias negativas en nuestras vidas. Un ejemplo claro de cómo la paciencia prepara nuestras vidas para las bendiciones de Dios lo encontramos en la vida de José, quien, después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, vivió años de sufrimiento y espera. En lugar de abandonar su fe, José mantuvo su paciencia y, finalmente, fue exaltado a una posición de poder en Egipto, donde pudo salvar a su familia de la hambruna. Dios no solo le permitió a José recibir bendiciones, sino que lo usó para cumplir un plan mucho más grande de lo que José podía imaginar en ese momento. La espera de José fue dolorosa, pero Dios usó esos años de prueba para formarlo, darle carácter y prepararlo para la tarea que le tenía reservada. De manera similar, cuando pasamos por tiempos difíciles, Dios está trabajando en nosotros, aunque no podamos verlo de inmediato. La paciencia no solo nos ayuda a mantener nuestra fe durante la espera, sino que también nos prepara para manejar con gracia las bendiciones que Él tiene para nosotros.
En muchos casos, las bendiciones que Dios nos da no son simplemente cosas, materiales o logros inmediatos. A menudo, las bendiciones más grandes de Dios son las lecciones espirituales que aprendemos mientras esperamos. La paciencia nos enseña a ser humildes, a depender completamente de Dios y a confiar en que su plan es mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Nos recuerda que Él es fiel y que siempre cumple sus promesas en el tiempo perfecto. A medida que crecemos en paciencia, también experimentamos una mayor paz en medio de nuestras pruebas. La ansiedad y el estrés disminuyen cuando confiamos en que Dios está trabajando en nosotros y que Él tiene el control de todas las cosas. La paz que viene con la paciencia nos permite descansar en la seguridad de que, aunque las circunstancias no sean fáciles, estamos siendo moldeados por el Creador del universo. Esa paz es una bendición en sí misma. Una que muchos anhelan, pero que solo se encuentra cuando confiamos en el proceso de espera que Dios ha diseñado para nosotros. Además, la paciencia nos enseña a ver la vida de una manera más compasiva. Cuando somos pacientes, somos más conscientes de las luchas y los desafíos de los demás. Aprendemos a esperar y a ser pacientes con los demás, entendiendo que todos estamos en diferentes etapas de nuestro viaje. En lugar de apresurarnos o juzgar, aprendemos a ser más amables, más comprensivos y más dispuestos a ayudar a los demás a medida que ellos también atraviesan sus propios tiempos de espera, que necesitamos para esperar pacientemente. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos invita a venir a Él cuando estamos agobiados y cansados, prometiendo darnos descanso. A través de la oración, podemos experimentar ese descanso divino que nos da la capacidad de mantener la paciencia en medio de las pruebas. La oración también nos ayuda a tener una perspectiva eterna en nuestras dificultades. A menudo, nos enfocamos solo en lo que está sucediendo aquí y ahora, pero la oración nos permite ver nuestras pruebas desde una perspectiva más amplia, la perspectiva eterna de Dios. A través de la oración, pedimos a Dios que nos dé una visión celestial de nuestras dificultades, recordándonos que lo que estamos experimentando es temporal. Esto nos da la paciencia necesaria para perseverar, sabiendo que nuestras pruebas no son eternas y que Dios tiene un propósito eterno para cada una de ellas. La oración es una herramienta que Dios nos ha dado para fortalecernos en la paciencia, no solo en los momentos difíciles, sino en todas las áreas de nuestra vida. Al orar, pedimos a Dios que nos ayude a ser pacientes, que nos dé la sabiduría para esperar y que nos dé la confianza en su tiempo perfecto. La oración nos conecta con la fuente de nuestra fortaleza, que es Dios mismo. Al orar, nos alineamos con su voluntad y nos capacitamos para enfrentar las dificultades con paciencia y perseverancia. La paciencia no es una cualidad que nace de la nada. Es algo que se cultiva y crece a medida que nos enfrentamos a situaciones que requieren esperar. En un mundo donde todo se mueve rápidamente, donde la gratificación instantánea es la norma, esperar se convierte en un acto de desafío, pero también en un acto de fe. La espera paciente no solo nos enseña a tener paciencia, sino que también nos transforma, dándonos una visión más clara de lo que realmente importa en la vida. A través de la espera, Dios moldea nuestros corazones, nos enseña a depender de Él y nos ayuda a descubrir su propósito en cada momento de nuestras vidas. Cuando enfrentamos tiempos de dificultad, la espera paciente se convierte en una herramienta poderosa para nuestra transformación espiritual. Al esperar, nos alejamos de la ansiedad y el estrés que a menudo nos acompañan cuando intentamos forzar que las cosas sucedan a nuestra manera. Al esperar con paciencia, aprendemos a soltar el control y a confiar en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. La espera nos enseña a ser humildes, reconociendo que no todo está en nuestras manos y que hay un tiempo y un propósito divinos detrás de cada experiencia. El Salmo 37:7 nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Este versículo nos recuerda que,
Al esperar pacientemente en Dios, estamos demostrando nuestra confianza en su soberanía. A menudo, la espera puede ser dolorosa y desafiante, pero es en esos momentos cuando podemos experimentar más profundamente el amor y la fidelidad de Dios. Cuando confiamos en su tiempo, somos transformados y nuestra fe se fortalece. Es importante recordar que la espera no es inactividad. La paciencia no significa sentarnos sin hacer nada mientras esperamos que las circunstancias cambien. La espera paciente es activa porque nos da la oportunidad de reflexionar, de prepararnos y de crecer en nuestra relación con Dios. Durante el tiempo de espera, podemos buscar su guía a través de la oración, leer su palabra y permitir que Él transforme nuestras perspectivas. La paciencia activa nos enseña a ser más como Cristo, quien esperó en la voluntad del Padre durante toda su vida terrenal. A medida que practicamos la espera paciente, comenzamos a ver que las cosas que realmente importan en la vida no son inmediatas ni superficiales. Dios usa el tiempo de espera para ayudarnos a discernir lo que es realmente importante y valioso. A menudo, en nuestra impaciencia, nos enfocamos en objetivos a corto plazo o en gratificación instantánea. Pero la espera paciente nos ayuda a enfocarnos en lo que es eterno y en lo que realmente tiene valor. Nos recuerda que, al final, la verdadera satisfacción no viene de las cosas que logramos rápidamente, sino de la paz que encontramos en el proceso de esperar en Dios. El poder transformador de la espera paciente también nos ayuda a desarrollar una actitud de gratitud. A menudo, las pruebas y dificultades que enfrentamos en la vida nos hacen sentir que estamos siendo castigados o que nuestras oraciones no están siendo respondidas. Sin embargo, al esperar pacientemente en Dios, comenzamos a ver su fidelidad de una manera más profunda. Nos damos cuenta de que, incluso en medio de nuestras dificultades, Él está obrando para nuestro bien y para su gloria. La espera paciente nos permite ver la mano de Dios en nuestras vidas y nos enseña a ser agradecidos por todo lo que Él hace, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. A medida que crecemos en paciencia, nuestra relación con Dios se profundiza. Aprendemos a confiar en Él de una manera más plena, sabiendo que la paciencia no solo transforma nuestras propias vidas, sino que también tiene un impacto positivo en aquellos que nos rodean. A través de nuestra paciencia, podemos ser un ejemplo de fe y esperanza para los demás. La paciencia no es algo que simplemente se experimenta en soledad, sino que es algo que compartimos con el mundo, demostrando que, incluso en medio de la espera, podemos seguir confiando en que Dios está trabajando para nuestro bien. Uno de los beneficios más grandes de la paciencia es que, al esperar, podemos aprender a ver las bendiciones que ya están presentes en nuestras vidas. Cuando estamos atrapados en la impaciencia, a menudo estamos tan enfocados en lo que no tenemos que no somos capaces de ver lo que ya hemos recibido. La paciencia nos enseña a ser agradecidos por lo que Dios ya ha hecho y a esperar con esperanza por lo que está por venir. Nos permite tener una perspectiva más amplia y nos recuerda que cada momento de nuestra vida tiene un propósito, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. En resumen, la paciencia nos prepara para recibir las bendiciones de Dios, no solo en el sentido material, sino también en el sentido espiritual. Nos enseña a depender de Él, a confiar en su tiempo y a ser agradecidos por lo que ya tenemos. La paciencia es una virtud que, aunque difícil de cultivar, tiene el poder de transformar nuestras vidas y nos prepara para las bendiciones más grandes que Dios tiene reservadas para nosotros. La paciencia es un puente esencial entre la fe y las promesas de Dios. En la vida cristiana, la paciencia no se trata solo de esperar en silencio, sino de esperar con una confianza activa en las promesas que Dios nos ha dado. La fe es el motor que nos impulsa a seguir adelante, pero es la paciencia la que nos mantiene firmes en el camino, sin desmayar ante las dificultades y los tiempos de prueba.
Dios nos promete en su palabra que Él estará con nosotros en todo momento, que nunca nos dejará ni nos abandonará. Sin embargo, la paciencia es necesaria para vivir plenamente esta promesa. Sin paciencia, podemos perder la fe al ver que las circunstancias no cambian de inmediato. Podemos sentir que estamos luchando en vano y que las promesas de Dios no se están cumpliendo. Es en esos momentos, sin embargo, cuando la paciencia se convierte en una herramienta crucial para nuestra fe. Al esperar pacientemente, nuestra confianza en Dios se fortalece y podemos aprender a depender de Él más profundamente. Uno de los pasajes clave que habla sobre la relación entre la paciencia y la fe se encuentra en Hebreos 10:36. Porque necesitáis la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Este versículo nos enseña que la paciencia es un componente esencial del proceso de recibir las promesas de Dios. No es suficiente con tener fe, sino que necesitamos esperar con paciencia, sabiendo que Dios cumplirá lo que ha dicho en su tiempo. Perfecto. La fe activa nuestra esperanza, mientras que la paciencia nos sostiene mientras la esperanza se materializa. La fe es la certeza de lo que esperamos, y la paciencia es el medio por el cual esa esperanza se convierte en realidad. Es en el proceso de espera donde Dios hace su obra más profunda en nuestras vidas. La paciencia nos enseña a depender de Él completamente y a reconocer que su tiempo no es el nuestro. Mientras que nuestra tendencia natural puede ser querer respuestas rápidas y soluciones inmediatas, Dios sabe que el proceso de espera es tan importante como la bendición misma. La paciencia nos prepara, nos fortalece y nos permite recibir la promesa cuando estamos completamente listos. La paciencia también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. A menudo, nos apresuramos a tomar decisiones basadas en nuestras propias expectativas o deseos, pero la paciencia nos enseña a esperar la guía divina. Cuando somos pacientes, aprendemos a escuchar la voz de Dios con mayor claridad y a tomar decisiones que están alineadas con su voluntad, en lugar de seguir impulsos emocionales o deseos temporales. En la vida cristiana, esperar no significa estar inactivos. La paciencia es activa y está llena de propósito. Mientras esperamos, Dios trabaja en nosotros, moldeando nuestro carácter, perfeccionando nuestra fe y enseñándonos lecciones que de otro modo no aprenderíamos. Cada día que pasamos en paciencia es un día en que Dios está haciendo algo en nosotros que nos prepara para el futuro. La paciencia es un testimonio de nuestra confianza en Él y un reflejo de nuestra disposición para aceptar su voluntad, incluso cuando no comprendemos completamente lo que está sucediendo. El proceso de esperar puede ser un desafío, especialmente cuando las respuestas parecen llegar lentamente o cuando las circunstancias no mejoran de inmediato. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe y paciencia se prueban y se fortalecen. La paciencia nos ayuda a ver más allá de las dificultades inmediatas y a recordar que las promesas de Dios son seguras, incluso cuando la espera es larga. A través de la paciencia, nos damos cuenta de que Dios nunca llega tarde, aunque no siempre llegue cuando esperamos. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y lo que debemos hacer es confiar en Él mientras esperamos su intervención. Un ejemplo poderoso de esta relación entre paciencia y fe se encuentra en la vida de Abraham. En Génesis 12, Dios le promete a Abraham que será el padre de una gran nación, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, Abraham y su esposa Sara tuvieron que ejercer una paciencia extraordinaria, confiando en que Dios cumpliría su palabra, aunque la espera parecía interminable. La fe de Abraham, combinada con su paciencia, fue lo que le permitió ver la promesa cumplida cuando Isaac nació. Este ejemplo nos recuerda que las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, pero requieren de nosotros un corazón paciente que pueda esperar con fe. La paciencia también nos ayuda a mantener la esperanza viva.
En los momentos más oscuros, cuando todo parece ir en contra de nosotros, la paciencia nos permite esperar con expectativa. Sabemos que Dios es fiel. Y aunque las circunstancias no siempre nos den razones para tener esperanza, la paciencia nos da la perspectiva de que algo bueno está por venir. A través de la paciencia, aprendemos a esperar con esperanza activa, confiando en que lo mejor está por delante, incluso cuando no podemos ver cómo se desarrollará todo. En resumen, la paciencia es una virtud fundamental en la vida cristiana, ya que nos permite mantener nuestra fe firme mientras esperamos las promesas de Dios. La paciencia no solo nos enseña a esperar, sino que nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. A través de la paciencia, aprendemos a depender completamente de Él, a confiar en su tiempo y a esperar con esperanza activa. La paciencia es un testimonio de nuestra fe, y es a través de ella que vemos la fidelidad de Dios de manera más clara. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosos ejemplos de paciencia, muchos de los cuales nos enseñan lecciones valiosas que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Estos relatos no solo nos muestran la importancia de esperar pacientemente las promesas de Dios, sino que también ilustran cómo la paciencia puede ser un medio para el crecimiento personal y espiritual. A continuación, exploraremos algunas de estas lecciones para comprender mejor cómo podemos vivir la paciencia en nuestras vidas diarias. Uno de los ejemplos más poderosos de paciencia es el de Job. En medio de una serie de tragedias devastadoras, Job mantuvo su fe en Dios, a pesar de sus dudas y sufrimiento. Durante su tiempo de angustia, Job expresó su dolor y frustración, pero nunca renunció a su fe en Dios. En Job 42:10, vemos el resultado de su paciencia. Y el Señor hizo que Job fuera más próspero al final que al principio. Esta historia nos enseña que, aunque enfrentemos pruebas extremas, Dios tiene el poder de restaurar nuestras vidas y bendecirnos más allá de lo que podemos imaginar. La paciencia de Job fue recompensada no solo con la restauración de sus bienes, sino también con una comprensión más profunda de la soberanía de Dios. Otro ejemplo significativo es el de Moisés. Moisés pasó 40 años esperando y confiando en las promesas de Dios mientras guiaba al pueblo de Israel en el desierto. Durante ese tiempo, enfrentó innumerables desafíos, incluyendo la rebelión de su propio pueblo. Sin embargo, nunca perdió la paciencia, y su confianza en Dios fue un pilar de fortaleza para los israelitas. A pesar de los constantes obstáculos, Moisés siguió adelante con la misión que Dios le dio, y al final, condujo a los israelitas a la tierra prometida. La paciencia de Moisés nos enseña la importancia de no rendirnos, incluso cuando la meta parece lejana y las dificultades parecen insuperables. La paciencia de José también es un testimonio impactante. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego encarcelado injustamente, José podría haber perdido su fe y esperanza. Sin embargo, en cada etapa de su vida, José mantuvo su confianza en Dios. A través de su paciencia, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, permitiéndole salvar a su familia de la hambruna. En Génesis 50:20, José declara a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien». La paciencia de José nos enseña que, a pesar de los injustos sufrimientos que podamos experimentar, Dios puede usar esas circunstancias para su gloria y nuestro bien. Otro gran ejemplo de paciencia es el de Ana, la madre de Samuel. Ana oró durante muchos años por un hijo, pero no fue hasta que estuvo dispuesta a entregar su hijo a Dios que vio su oración respondida. Ana muestra cómo la paciencia está relacionada con la rendición de nuestras propias expectativas y deseos a la voluntad de Dios. En 1 Samuel 1:11, Ana promete que si Dios le concede un hijo, lo dedicará al Señor. Cuando Samuel nace, Ana cumple su promesa y lo lleva al templo. La paciencia de Ana nos enseña a confiar en el plan perfecto de Dios,
incluso cuando parece que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato. A través de estas historias, podemos ver que la paciencia no es solo una virtud pasiva, sino una fuerza activa que nos capacita para seguir adelante en medio de las dificultades. Cada uno de estos personajes bíblicos experimentó momentos de prueba, pero también tuvieron momentos de revelación y recompensa cuando perseveraron con paciencia. En nuestras propias vidas, podemos aplicar estas lecciones aprendidas de la Escritura, recordando que la paciencia no solo nos ayuda a esperar, sino que también nos transforma y nos prepara para las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. La paciencia es una virtud fundamental que no solo influye en nuestra relación con los demás, sino también en nuestra propia transformación interior. Cuando enfrentamos dificultades, la paciencia se convierte en una herramienta poderosa para desarrollar una mayor fortaleza emocional, espiritual y mental. Nos ayuda a resistir la tentación de rendirnos cuando las cosas no salen como esperamos y nos prepara para las bendiciones que vendrán. La paciencia, por lo tanto, no es simplemente una espera pasiva, sino un proceso activo de crecimiento y maduración. Este proceso de transformación comienza cuando aprendemos a ver las dificultades como oportunidades para desarrollar nuestra paciencia. Las pruebas que enfrentamos no solo nos desafían a ser pacientes, sino que también nos brindan la oportunidad de reflejar sobre nosotros mismos, nuestras actitudes y nuestras creencias. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, podemos verlas como momentos de crecimiento que nos moldean y nos preparan para algo mejor. Cuando buscamos desarrollar la paciencia, no se trata de esperar sin más, sino de hacerlo con una actitud positiva y de confianza en el plan de Dios para nuestras vidas. La paciencia activa implica tomar decisiones conscientes que nos acerquen a nuestras metas y sueños, mientras mantenemos la calma y la confianza en el momento presente. A medida que enfrentamos los desafíos de la vida, cada paso hacia adelante, aunque sea pequeño, es una victoria en el proceso de transformación personal. Un aspecto importante de este proceso es la resistencia. A menudo, cuando atravesamos tiempos difíciles, la tentación de rendirnos es fuerte. Nos sentimos agotados, frustrados o simplemente sin fuerzas para continuar. Aquí es donde la paciencia juega un papel crucial, al ayudarnos a resistir la tentación de abandonar nuestros esfuerzos. En Romanos 5, 3, 4, Pablo nos recuerda que sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Esta progresión muestra cómo la paciencia no solo nos ayuda a resistir, sino que también nos forma y nos transforma en personas con un carácter más fuerte. La paciencia también nos permite ver la vida con una perspectiva diferente. Cuando aprendemos a esperar con paciencia, podemos tomar un paso atrás y reflexionar sobre lo que realmente importa. Nos ayuda a desapegarnos de la gratificación instantánea y a aprender a disfrutar del viaje, no solo del destino. Esta perspectiva más amplia nos ayuda a valorar cada momento, incluso los momentos difíciles, como parte integral de nuestra historia y de nuestro proceso de crecimiento. Es importante reconocer que la paciencia no es algo que se pueda obtener de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que se cultiva con el tiempo. Como cualquier otra virtud, la paciencia se fortalece con la práctica. Al principio, puede parecer difícil o incómodo esperar pacientemente, pero con el tiempo, comenzamos a notar los frutos de nuestra paciencia en nuestras vidas. Aprendemos a ser más resilientes, más empáticos y más sabios en nuestras decisiones. Además, la paciencia nos enseña a confiar en que, a pesar de las dificultades, todo sucede en el tiempo perfecto de Dios. A veces, nuestras expectativas y deseos no se cumplen de inmediato, pero esto no significa que no haya un propósito en las pruebas que enfrentamos. La paciencia nos enseña a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y que, incluso en medio de las dificultades, Él está trabajando para nuestro bien.
Esta confianza en el tiempo de Dios nos da una paz profunda que nos permite esperar con esperanza y sin ansiedad. La paciencia también está profundamente conectada con la paz interior. Cuando desarrollamos la paciencia, nos liberamos del estrés y la ansiedad, que a menudo surgen de nuestra necesidad de controlar los resultados. En lugar de preocuparnos por el futuro o aferrarnos al pasado, aprendemos a vivir en el presente, confiando en que todo se resolverá en el tiempo adecuado. Esta paz interior, que surge de la paciencia, nos permite enfrentar cualquier desafío con serenidad y calma, sabiendo que estamos siendo guiados por un poder superior. En resumen, la paciencia no es solo una virtud que nos permite esperar, sino una herramienta poderosa para nuestra transformación personal. Nos ayuda a desarrollar una mayor fortaleza emocional, espiritual y mental, y nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. A través de la paciencia, aprendemos a resistir las dificultades, a reflexionar sobre nuestras vidas, a disfrutar del viaje y a confiar en el plan perfecto de Dios. Al cultivar la paciencia, nos convertimos en versiones más sabias, resilientes y empáticas de nosotros mismos, y experimentamos una paz interior profunda que nos guía en cada paso de nuestra vida. La paciencia es una virtud que muchas veces parece ser ignorada o subestimada en las sociedades modernas, donde la prisa y la gratificación inmediata suelen ser la norma. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles, la paciencia se convierte en un recurso no solo valioso, sino esencial para nuestra capacidad de lidiar con las adversidades de manera saludable y efectiva. Cuando nos encontramos en momentos de dificultad, ya sea personal, profesional o incluso espiritual, la paciencia nos permite mantener la calma y la claridad, evitando reacciones impulsivas y consecuencias a largo plazo. Nos da la habilidad de soportar el sufrimiento temporal, sabiendo que la recompensa está por venir, y nos ayuda a desarrollar la perseverancia que será necesaria para superar obstáculos. En muchos casos, la paciencia no es simplemente esperar sin hacer nada, sino entender que el proceso es tan importante como el resultado. Esto implica tener el coraje de permitirnos enfrentar los momentos difíciles con la serenidad que proviene del entendimiento de que nada es permanente. Ninguna tormenta dura para siempre, y el sufrimiento tiene un propósito en el gran esquema de la vida. Cada dificultad que enfrentamos nos enseña algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Cuando podemos ver más allá del dolor del momento, podemos entender la lección que trae consigo y crecer con ella, en lugar de ser derrotados por la situación. La Biblia, como fuente de sabiduría y orientación espiritual, tiene mucho que decir sobre la paciencia. Versículos como Santiago 5, 7, 8 nos recuerdan la importancia de ser pacientes, incluso cuando las circunstancias parecen estar fuera de nuestro control. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esta comparación con el agricultor nos enseña que, así como él espera pacientemente para cosechar los frutos de su trabajo, nosotros también debemos esperar pacientemente por los frutos de nuestras acciones y decisiones, sabiendo que lo que es bueno y valioso lleva tiempo en manifestarse. De hecho, la paciencia está intrínsecamente relacionada con nuestra fe. Al ser pacientes, mostramos nuestra confianza en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Un plan que no siempre podemos comprender de inmediato, pero que es perfecto en su tiempo. La paciencia nos enseña a esperar, no de manera pasiva, sino con esperanza y con la certeza de que lo que está por venir será mucho mejor de lo que podemos imaginar. La fe, combinada con la paciencia, nos da la fuerza para seguir adelante incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La paciencia también está vinculada a la capacidad de aceptar lo que no podemos cambiar. Hay momentos en los que, por más que lo intentemos, simplemente no podemos alterar las circunstancias que nos rodean.
La paciencia nos ayuda a entender que hay un tiempo para actuar y un tiempo para esperar. En esos momentos de espera, no debemos caer en la desesperación ni en el desánimo. Al contrario, debemos confiar en que lo que parece ser un obstáculo temporal es solo una parte de un proceso más grande que nos llevará a donde necesitamos estar. En muchos aspectos, la paciencia también es una herramienta de autocontrol. En lugar de reaccionar impulsivamente a las situaciones, la paciencia nos permite responder con sabiduría. Nos enseña a reflexionar antes de actuar, a no dejar que las emociones momentáneas nos lleven a decisiones que más tarde lamentaremos. En tiempos de dificultad, nuestra paciencia se convierte en un escudo, protegiéndonos de los impulsos negativos que pueden empeorar las circunstancias. En resumen, la paciencia no solo es un acto de esperar, sino un ejercicio de confianza, de fe y de autodescubrimiento. Nos enseña que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, hay un propósito y que, con el tiempo, todo se resuelve de la mejor manera. La paciencia nos da el poder de mantenernos firmes, de resistir la tentación de rendirnos y de confiar en que, si perseveramos, superaremos cualquier adversidad que se nos presente. La paciencia no es algo que se desarrolla desde la noche a la mañana. Es un proceso que lleva tiempo y que requiere de nosotros un compromiso continuo con nuestra fe y nuestras creencias. En este contexto, la paciencia también es un recordatorio de la importancia de la perseverancia. Vivir con paciencia no significa rendirse ante la adversidad, sino entender que cada desafío es una oportunidad para crecer, aprender y acercarnos más a Dios. Este concepto se ilustra perfectamente en las Escrituras. En Santiago 1:3-4, leemos que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Es en los momentos de prueba, cuando nos enfrentamos a dificultades, que la paciencia se pone a prueba. A través de estas pruebas, nuestra fe se fortalece y nos perfeccionamos, no por nuestra propia fuerza, sino por la gracia de Dios. Aquí vemos que la paciencia no solo es una virtud, sino una herramienta para nuestro crecimiento espiritual. La paciencia, entonces, no es solo la capacidad de esperar sin perder la calma. Es una virtud que nos permite ver más allá del momento presente, que nos da una perspectiva eterna. Cuando experimentamos dificultades, a menudo deseamos que todo termine de inmediato. Pero la verdad es que el tiempo que pasamos esperando y confiando en Dios puede ser más importante que la solución misma. Durante ese tiempo de espera, Dios nos transforma, nos enseña a confiar más profundamente y nos prepara para el propósito que tiene reservado para nosotros. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de muchas maneras. Cuando te enfrentas a la ansiedad o a la incertidumbre sobre el futuro, la paciencia te enseña a descansar en el hecho de que Dios tiene el control. La paciencia te permite abrazar el presente, sabiendo que el futuro está en las manos de un Dios que no te fallará. Este es un acto de fe profunda. Confiar en que Dios está obrando en cada circunstancia, aunque no lo veamos de inmediato. Es común que las personas se sientan desanimadas cuando las respuestas no llegan rápidamente. Pero, de hecho, es en esos momentos que la paciencia se convierte en una poderosa herramienta para fortalecer nuestra conexión con Dios. Cada vez que elegimos esperar con fe, estamos diciendo a Dios que confiamos en su tiempo perfecto. Esta es una forma activa de esperanza. Una esperanza que no está limitada por las circunstancias, sino que se extiende a la creencia de que Dios tiene un plan que será revelado en su momento adecuado. Además, la paciencia nos ayuda a manejar nuestras emociones de manera más efectiva. Cuando no somos pacientes, nuestras reacciones tienden a ser impulsivas y, a menudo, destructivas. Sin embargo, cuando practicamos la paciencia, somos más capaces de reflexionar antes de actuar, de pensar antes de hablar
y de responder con amor en lugar de con ira. La paciencia nos enseña a manejar nuestras emociones de una manera que nos acerca más a Cristo y nos permite ser mejores reflejos de su amor y gracia. El proceso de esperar con paciencia también nos ayuda a entender mejor a los demás. A veces, nuestras interacciones con otras personas nos ponen a prueba, ya sea en nuestras relaciones familiares, en el trabajo o con amigos. Todos enfrentamos momentos en los que necesitamos practicar la paciencia. Estos momentos no son solo desafíos, sino oportunidades para demostrar el amor incondicional de Dios a los demás. La paciencia con los demás nos permite perdonar, comprender y ser un testimonio vivo del amor de Dios. Al practicar la paciencia, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también damos un testimonio al mundo de la paz que encontramos en Cristo. La paciencia no es solo para nosotros, es una forma de evangelizar, demostrar al mundo que, incluso en medio de las pruebas, hay esperanza y paz que solo Dios puede proporcionar. Al esperar pacientemente, demostramos que, a pesar de las dificultades, confiamos en que Dios tiene un propósito divino y perfecto en cada una de nuestras vidas. La paciencia es un componente vital de nuestra relación con Dios. No solo es una virtud que debemos cultivar, sino también un regalo que Dios nos da para que podamos crecer espiritualmente. A medida que perseveramos en la fe, esperando con paciencia, vemos cómo Dios obra a través de las dificultades y cómo esas pruebas nos transforman en la imagen de Cristo. Y al final, el resultado es una vida llena de paz, esperanza y una fe más fuerte que nunca. Así, la paciencia se convierte en algo más que solo una respuesta a las dificultades. Se convierte en un acto de fe y una oportunidad para vivir más cerca de la voluntad de Dios. Cada momento de paciencia es un testimonio de la fidelidad de Dios, de su amor constante y de su promesa de que, al final, todo será para nuestro bien y para su gloria. Paciencia, entonces, no es solo esperar pasivamente, sino vivir activamente con la certeza de que Dios tiene todo bajo su control y que el tiempo de espera es tan valioso como la respuesta misma. La paciencia, cuando cultivada durante los tiempos de prueba, no solo te permite soportar, sino también crecer en resiliencia y sabiduría. Imagina la escena de un árbol que, a pesar de las tormentas, permanece firme. Sus raíces se profundizan más y con el tiempo, sus ramas crecen más fuertes. Así es la paciencia en la vida humana. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de crecer y transformarse en medio de la adversidad. Es importante entender que la paciencia no es simplemente un acto de resistencia, sino un proceso activo. En momentos de dificultades, esta virtud te permite discernir entre lo que es urgente y lo que es importante, entre lo que debes solucionar de inmediato y lo que se puede resolver con calma y reflexión. En esos momentos en los que las emociones parecen desbordarte, la paciencia actúa como un freno, permitiéndote respirar profundamente y tomar decisiones informadas, en lugar de reaccionar impulsivamente. Cuando desarrollas la paciencia en medio de la dificultad, te das el espacio para aceptar las emociones y pensamientos difíciles sin dejar que te controlen. Te permite ver más allá de la tormenta y encontrar momentos de calma. Es como un puente entre el caos y la paz interior. Este proceso de paciencia transformadora te prepara no solo para superar las adversidades, sino para emergir de ellas más sabio y más fortalecido. Te invito a reflexionar sobre aquellos momentos difíciles en tu vida, aquellos en los que la paciencia te permitió no solo soportar la tormenta, sino también encontrar una nueva perspectiva. Al mirar atrás, te darás cuenta de cómo la paciencia ha sido una herramienta invaluable para tu crecimiento personal. Ahora bien, aunque la paciencia es una virtud maravillosa, también es importante recordar que se debe practicar constantemente. Así como un músculo necesita ser ejercitado para volverse más fuerte, la paciencia se fortalece a través de la práctica diaria.
En cada momento de dificultad, en cada prueba de tu vida, hay una oportunidad para ejercitarla, para profundizar en ella y para crecer a través de ella. Con la práctica, la paciencia puede convertirse en una forma de vida. Al integrar esta virtud en tu vida diaria, no solo serás capaz de enfrentar las dificultades con serenidad, sino que también te conectarás con una paz interior que te permitirá superar cualquier desafío con una mente clara y un corazón firme. Cada vez que enfrentes una prueba, recuerda que la paciencia no es solo una forma de soportar el dolor o la incertidumbre, sino una herramienta poderosa para moldear tu carácter, fortalecer tu espíritu y transformar tu vida. Practicarla te permitirá vivir con mayor paz, armonía y propósito, incluso en medio de la tormenta. La paciencia es mucho más que esperar. En su esencia, es un acto de fe, de confianza en que, aunque no veamos resultados inmediatos, lo que necesitamos se nos revelará a su debido tiempo. Esta comprensión cambia completamente nuestra relación con la adversidad y las pruebas de la vida. En lugar de resistirnos al sufrimiento o tratar de eludirlo, aprendemos a abrazarlo, sabiendo que cada experiencia difícil es una oportunidad para crecer y profundizar en nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En las Escrituras, la paciencia se describe como una virtud que produce frutos abundantes. En Romanos 5, 3, 4, se nos dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Este ciclo divino ilustra perfectamente cómo la paciencia no solo nos sostiene en momentos de prueba, sino que también nos transforma, forjando un carácter fuerte y una esperanza firme. La paciencia es la clave que abre la puerta a una vida de propósito, de crecimiento continuo y de paz interior, incluso en los momentos más desafiantes. Lo interesante de la paciencia es que, al principio, parece que no tiene ningún impacto. Cuando estamos pasando por dificultades, puede parecer que la espera y la calma no nos están llevando a ninguna parte. Sin embargo, con el tiempo, comenzamos a ver el cambio. La paciencia permite que se liberen los resultados que no podían surgir bajo presión o apresuramiento. Como un jardín que florece lentamente, la paciencia da espacio a los frutos de la vida para madurar a su debido tiempo. Al practicar la paciencia, nos damos la oportunidad de descubrir el valor de las pequeñas cosas. En lugar de apresurarnos, comenzamos a apreciar los momentos cotidianos. Una conversación tranquila, un paseo por la naturaleza, o incluso una simple respiración profunda. Estos pequeños momentos se vuelven infinitamente más significativos cuando somos pacientes y estamos presentes en el ahora. La paciencia, entonces, no solo nos transforma durante las crisis, sino que también mejora nuestra calidad de vida en los momentos más simples. Este proceso no es fácil. Vivimos en un mundo donde la gratificación instantánea es la norma, y la impaciencia se ha convertido en una respuesta automática ante cualquier desafío. Pero aquellos que han aprendido a cultivar la paciencia saben que los frutos más dulces a menudo tardan en llegar, y que la verdadera recompensa no está en lo que obtenemos, sino en el ser que llegamos a ser a través del proceso. La paciencia también nos enseña a tener una perspectiva más amplia sobre el tiempo. En lugar de ver nuestras vidas como un conjunto de eventos y metas a alcanzar, comenzamos a ver la vida como un viaje. Este cambio de mentalidad no solo reduce el estrés y la ansiedad, sino que también nos permite disfrutar del proceso en sí, en lugar de centrarnos únicamente en el resultado final. En los momentos de desesperación, cuando parece que todo está fuera de nuestro control, la paciencia se convierte en un faro de luz. La paciencia no solo nos ayuda a tolerar las pruebas, sino que, lo que es aún más poderoso, nos permite ver más allá de las circunstancias actuales
y tener una visión más amplia de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Al igual que una semilla que necesita tiempo para crecer y florecer, nuestra fe también requiere paciencia para ser fortalecida. Cada desafío es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y fortalecer nuestra confianza en Él. La paciencia es, por lo tanto, un reflejo directo de nuestra fe. En momentos de dificultad, cuando no tenemos respuestas inmediatas y no entendemos el propósito de nuestra lucha, la paciencia es la que nos mantiene firmes. La paciencia nos enseña a esperar con esperanza, sabiendo que, aunque no veamos el camino claro ahora, Dios está trabajando en nuestras vidas en maneras que no podemos comprender completamente en este momento. Esta comprensión nos permite rendirnos a su plan, con la certeza de que todo sucederá en su tiempo perfecto. El Salmo 27:14 nos exhorta a esperar al Señor. Sé valiente y fortaleza tu corazón. Este versículo es un recordatorio de que la paciencia no es pasividad, sino una forma activa de confiar en la providencia divina. Al esperar con paciencia, estamos fortaleciendo nuestra fe y desarrollando una relación más profunda con Dios. Y es un proceso en el cual nos entrenamos para confiar más plenamente en su plan, en lugar de caer en la desesperación o la ansiedad por lo que aún no se ha manifestado. Cuando somos pacientes, le damos espacio a la acción divina. Es en esos momentos de espera donde Dios puede trabajar en nosotros y a través de nosotros. Es en el silencio de la espera donde encontramos respuestas, entendimiento y, en última instancia, la paz que solo Él puede dar. A veces, la respuesta que estamos esperando no viene en la forma en que la imaginamos, pero siempre llega de una manera que es perfecta y alineada con lo que necesitamos en ese momento. La paciencia no solo nos permite enfrentar las dificultades, sino que nos enseña a encontrar a Dios en cada situación, incluso cuando todo parece oscuro. La paciencia también es un testimonio para los demás. En un mundo que valora la gratificación instantánea, el hecho de que podamos esperar con esperanza y fe se convierte en un testimonio poderoso de nuestra confianza en Dios. Es un testimonio de que nuestra paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. La paciencia se convierte en una luz para otros, mostrándoles que, a pesar de las pruebas y tribulaciones de la vida, siempre hay esperanza en Cristo. Al vivir con paciencia, mostramos al mundo que nuestra fe es firme y que confiamos en que Dios está trabajando en nosotros y en nuestras situaciones, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La paciencia, en tiempos de adversidad, no es solo una virtud, sino una herramienta poderosa para la transformación personal y espiritual. Al ser pacientes, no solo estamos esperando que las dificultades pasen, sino que estamos cultivando una actitud de fe, confianza y resiliencia. El verdadero poder de la paciencia radica en saber que, a pesar del dolor y la incertidumbre del momento, estamos preparándonos para una nueva etapa, más fuertes, más sabios y más cerca de Dios. Cuando practicamos la paciencia, estamos cultivando una mentalidad de paz interior que nos permite actuar con sabiduría, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece caótico. La paciencia nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios y a creer que, incluso en medio de las dificultades, Él está trabajando a nuestro favor. Cada momento de espera es una oportunidad para crecer espiritualmente, aprender más sobre nosotros mismos y fortalecer nuestra fe. Ahora, tómate un momento para reflexionar sobre las dificultades que estás enfrentando. Has sido paciente. Has confiado en que Dios tiene un plan para ti, incluso cuando las cosas no suceden a tu tiempo. Al reflexionar sobre esto, recuerda que la paciencia no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Muestra tu capacidad para confiar y esperar, con esperanza, sabiendo que, en su tiempo perfecto, todo se resolverá. Como está escrito en la Biblia,
El Señor es bueno con los que esperan por Él, con el alma que lo busca. Lamentaciones 3:25. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que la paciencia no es solo esperar pasivamente, sino confiar plenamente en el propósito divino, sabiendo que en el tiempo de Dios, las cosas se pondrán en su lugar. Es en los momentos de espera donde nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. La paciencia no es solo un ejercicio mental, sino una manifestación de tu confianza en que el camino que Él tiene preparado para ti es perfecto, aunque no lo entiendas por completo en este momento. Así que, si en este momento estás enfrentando dificultades, quiero que sepas que no estás solo. La paciencia es una de las herramientas más poderosas que puedes usar, y es algo que se cultiva con el tiempo, con la práctica y con la fe. No pierdas la esperanza, porque, como nos enseña la Biblia, la paciencia produce perfección y esperanza. Así que, si estás atravesando un tiempo de prueba, mantén la calma, confía en el proceso y recuerda que, con Dios a tu lado, la paciencia se convierte en el puente hacia el futuro que Él ha preparado para ti. Al final, no hay ningún sufrimiento que dure para siempre. Con paciencia, todo tiene su tiempo, y el tiempo de Dios es perfecto. Esta es la promesa que podemos aferrarnos, que lo que ahora parece difícil, pronto será superado, y nos llevará a una versión de nosotros mismos más fuerte, más sabias y más preparadas para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Si este mensaje resonó contigo, quiero invitarte a comentar abajo Amén y compartir este video con alguien que también necesite recordar el poder de la paciencia. Juntos, podemos fortalecer nuestra fe y confianza en Dios, sabiendo que todo se resolverá a su tiempo. Recuerda siempre, la paciencia es el camino que nos lleva a la paz y la plenitud. Confía en Él, porque lo mejor está por venir.